Somos el equipo 3 y vamos a exponer sobre la fisión nuclear. En la física nuclear, la fisión es la división de un núcleo en núcleos más livianos, además de algunos subproductos como neutrones libres, fotones y otros fragmentos del núcleo como partículas alfa y beta. Además de eso, también se produce una gran cantidad de energía. Es la reacción en la que el núcleo de un átomo pesado, al capturar el neutrón incidente, se divide en dos o más núcleos de átomos más ligeros, llamados productos de fisión, emitiendo en el proceso neutrones, rayos gamma y grandes cantidades de energía. El núcleo que captura el neutrón incide y se vuelve inestable, y como consecuencia se produce la excesión de fragmentos más ligeros, dando lugar a una situación de mayor estabilidad. Los elementos más frecuentes utilizados para producir la fisión nuclear son el uranio y el plutonio. El uranio es el elemento natural más pesado y el plutonio experimenta desintegraciones espontáneas y tienen el periodo de vida limitado. Así pues, aunque otros elementos pueden ser utilizados, estos son los mejores para la facilidad de la fisión. ¿Quién la descubrió? Bueno, fue propuesta por Lizzie Meitner, que fue una alemana de origen judío, pero fue descubierta el 17 de diciembre de 1938. El- y para esos tiempos eran épocas del Holocausto, lo cual ser judío no era conveniente y menos en Alemania. Y sus investigaciones fueron seguidas por Otto Hahn y su ayudante Fritz Strassmann. ¿Cómo y cuándo se descubrió? Como ya mencioné antes, el 17 de diciembre de 1938 fue descubierto y este fenómeno se descubrió al bombardear de partículas a un átomo de uranio con electrones, lo cual dio como resultado dos fragmentos de este y una gran cantidad de energía. Los más utilizados para el combustible en los reactores nucleares son el uranio 235 y el plutonio 239. Estos se convierten en inestables cuando absorben un neutrón lento, también conocido como térmico. El uranio es el elemento natural más pesado. El plutonio experimenta desintegraciones espontáneas y tiene un periodo de vida limitado. La fisión nuclear es la reacción en la que el núcleo de un átomo pesado, al capturar un neutrón incidente, se divide en dos o más núcleos de átomos más ligeros, llamados productos de fisión, emitiendo en el proceso neutrones, rayos gamma y grandes cantidades de energía. El núcleo que captura el neutrón incidente se vuelve inestable y como consecuencia se produce su escisión en fragmentos más ligeros, dando lugar a una situación de mayor estabilidad. Además de estos productos, en la reacción de fisión se producen varios neutrones que al incidir sobre otros núcleos fisionables desencadenan más reacciones de fisión que a su vez generan más neutrones. Este efecto multiplicador se conoce como reacción en cadena. Para que se produzca una reacción de fisión en cadena es necesario que se cumplan ciertas condiciones de geometría del material fisionable y se supere un umbral determinado de cantidad del mismo, conocido como masa crítica. La fisión puede llegar a producirse de forma espontánea, pero es necesario la existencia de un neutrón que incida con la energía adecuada. Esto significa que parte de la masa se convierte en energía. La cantidad de masa perdida en el proceso de fisión equivale a unos 3,20 por 10 a la menos 11 joules de energía. Este proceso de fisión ocurre generalmente cuando un núcleo grande que es relativamente inestable, lo que significa que hay algún nivel de desequilibrio en el núcleo entre la fuerza de Coulomb y la fuerza nuclear fuerte es golpeado por un neutrón térmico de baja energía. Enrico Fermi dividió originalmente los núcleos de uranio en 1934. Creía que se podían producir ciertos elementos bombardeando el uranio con neutrones, aunque esperaba que los nuevos núcleos tuvieran un número atómico mayor que el uranio original.
descubrió que los núcleos formados eran radio, radio, radioisótopos de elementos más livianos. El reactor de fisión nuclear es un dispositivo diseñado para controlar y aprovechar la reacción de la fisión nuclear, que implica la división de núcleos atómicos pesados, como el uranio o el plutonio. El funcionamiento de un reactor de fusión nuclear, en el núcleo del reactor se colocan barras de combustible, generalmente de uranio 235 o plutonio 239. Cuando un núcleo de los átomos absorbe un neutrón, se vuelve inestable y se divide en dos núcleos más pequeños, liberando una gran cantidad de energía y más neutrones. Para el control de reacción, para evitar una reacción descontrolada, se utilizan barras de control hechas de materiales que absorben neutrones, como el cadmio o el boro. Al ajustar la posición de estas barras, se regula la velocidad de reacción en cadena. La generación de energía. La energía liberada en forma de calor se utiliza para calentar un refrigerante, como agua o gas, que circula a través de un núcleo del reactor. Este calor se convierte en vapor, que mueve turbinas conectadas a generadores eléctricos para producir electricidad. Las condiciones de trabajo del reactor. Uno, la radiación. Los trabajadores en un reactor nuclear están expuestos a niveles significativos de radiación ionizante y deben utilizar trajes y equipos de protección para poder minimizar la exposición a la radiación. El control de temperatura y presión. El reactor debe mantenerse a temperaturas y presiones controladas para evitar fallos catastróficos. El personal de operación monitorea y ajusta constantemente esos parámetros. En cuanto a la seguridad, los protocolos de seguridad son fundamentales. Los reactores tienen sistemas de seguridad fundamentales y están diseñados para prevenir fugas radiactivas. Además, se realizan simulacros y entrenamientos regulares constantemente para responder a posibles emergencias. Su mantenimiento y combustible. El cambio y mantenimiento del combustible nuclear se lleva a cabo en condiciones controladas y con precauciones extremas debido a la radiación y la manipulación de material altamente radiactivo. Un reactor de fisión nuclear es una fuente importante de energía, pero su funcionamiento debe ser cuidadosamente controlado para garantizar una seguridad y minimizar los riesgos radiológicos. Es que una de ellas es que garantiza el suministro eléctrico las 24 horas del día durante los 365 días del año. Esto nos asegura el abastecimiento de la electricidad y la estabilidad y operación del sistema eléctrico todo el tiempo. Otra de sus ventajas es que es respetuoso con el medio ambiente. La fisión nuclear es una reacción física, por lo cual las centrales nucleares no emiten gases de efecto invernadero ni partículas contaminantes en su operación. La energía nuclear es la única fuente disponible en la actualidad que es capaz de suministrar grandes cantidades de energía sin contaminar a la atmósfera. Otra de ellas es que se puede reducir el uso de petróleo. El hecho de que produzca cantidades más grandes de energía con la energía que hace que podamos reducir el uso de combustibles fósiles para obtener la electricidad. Esto es algo muy conveniente hoy en día, ya que los petróleos o los combustibles fósiles es una fuente de energía que se puede llegar a agotar. Así que tenemos otras alternativas para conseguir energía. Las desventajas son que pueden haber accidentes. No son muy comunes, pero se han llegado a dar, como es el caso de Chernobyl y Fukushima. Estos accidentes producen una muy gran cantidad de daño debido a que cuando explotan, en este caso, una gran cantidad de kilómetros a la redonda se ve Provechito, afectada por Gus. la actividad. En estas áreas mueren los seres vivos, el agua queda totalmente inservible, los alimentos quedan totalmente contaminados. También se producen enfermedades como malformaciones, cáncer, entre muchas otras. Además, el medio ambiente de esta zona puede llegar a tardar décadas o siglos en recuperarse o empezar a recuperarse. También las desventajas de una central nuclear son los costos. Las plantas son muy difíciles de construir y de mantener y suponen una muy gran inversión para los países y no muchos países están preparados para poder realizarlos. Además, hay países que no disponen con lugares para extraer el plutonio, por lo que dependerán de otros países para obtener esta energía, como es el caso del petróleo. Por último, los residuos. Parte de estos residuos que se producen por la fisión nuclear como producen muchísima radiación, mucho más que el propio uranio. En el caso del plutonio, se almacena en piscinas dentro de las plantas nucleares y en contenedores altamente seguros
para ser enterrados a gran profundidad en ciertas zonas de la Tierra y así evitar que contaminen el entorno. A estos lugares donde se entierra el plutonio se les conoce como cementerios nucleares y por ende son muy radiactivos. Estos desechos son difíciles de eliminar y además muy peligrosos. Bueno, puede llegar que si no se desechan o no se sellan de la manera correcta, puede que gases tóxicos contaminen gravemente el medio ambiente o la zona en la que estén. Y como lo he dicho, pueden llegar a causar malformidades, cáncer, entre muchas otras enfermedades. Dale, ya. Bueno, yo voy a explicar cómo se lleva a cabo la reacción de fisión nuclear para generar energía. La energía nuclear se utiliza actualmente para producir electricidad. Sin embargo, para que esto ocurra debe ser liberada mediante fusión o fisión nuclear. Cuando se habla de energía nuclear, se está haciendo referencia a aquella que se libera de manera artificial o espontánea en las reacciones nucleares. En otras palabras, la energía nuclear es la energía en el núcleo atómico, o sea, la parte central de un átomo. La fisión nuclear es un proceso mediante el cual el núcleo pesado se fisiona o se descompone en núcleos ligeros. Pero no solo se forman nuevos núcleos, también se libera la energía que mantenía unidas las cargas, tal como lo explicó Einstein en la teoría de la relatividad. La fisión se produce mediante el bombardeo del núcleo con partículas subatómicas. En este proceso se libera una cantidad de energía y dos o tres neutrones más, los cuales a su vez pueden dividir otros átomos y generar una reacción en cadena. También la fisión nuclear se produce mediante el bombardeo del núcleo con partículas subatómicas, generalmente neutrones, acelerados con aparatos especiales tales como el ciclotrón, betatrón y sincrotrón. Y eso sería todo por